¿Qué había de malo en el hecho de tomar un censo? Aparentemente nada malo. Después de todo, Moisés hizo lo mismo. Moisés tomó censos y lo tomaba cada año, pero lo hizo como un recordativo a la nación de que había sido adquirida por Dios. Cuando David censó al pueblo, no fue ese el motivo. Lo hizo para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Cuando David censó al pueblo, lo que motivó el censo fue la palabra del rey, no la palabra de Dios. Incluso Joab, el general que dirigía su ejército, no estuvo de acuerdo, se disgustó muchísimo. Y eso que no era un hombre espiritual, digamos, pero rechazó la orden del rey. Lo que motivó la acción de David fue solamente su orgullo. Satanás se adueñó de su voluntad, infló su ego, ¿no es cierto?, y luego lo llevó a pecar. Satanás sabía que David se sentía victorioso, que se sentía importante, exitoso, y aprovechó esa coyuntura para meterse allí y destruirlo. Esto explica por qué Pablo amonestó a la iglesia primitiva a que no colocara a nuevos creyentes en puestos de responsabilidad en la iglesia. Y nosotros tratamos de hacerlo. Ahí dice en 1 Timoteo, no un neófito, o sea, alguien nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Saben? Durante mis años de ministerio pastoral he visto a jóvenes cristianos, y algunos que no han sido tan jóvenes, que asumieron ministerios en la iglesia y que no estaban preparados para ello y se les infló el ego demasiado y finalmente el enemigo tomó ventaja de eso y arruinó no solamente sus ministerios, sino también sus vidas. El apóstol Juan tuvo ese mismo problema con los líderes allí en las iglesias de su época. Satanás trabaja dentro de la iglesia local, obstaculizando el ministerio de la iglesia, y lo consigue a través de los presuntos cristianos que forman parte de la iglesia. O sea, no necesariamente viene de afuera, adentro. El orgullo es una de las armas, de sus armas principales. Y mis amados, si es capaz de conseguir que un pastor se enorgullezca de su ministerio, si es capaz de conseguir que un maestro de escuela sabática se enorgullezca de cómo enseña, o un diácono de cómo sirve, o cualquier otro puesto en la iglesia, entonces el diablo tendrá un punto de apoyo desde donde lanzar sus ataques, por así decir. David acarreó muerte, David acarreó tristeza a Israel únicamente por su orgullo. En tercer lugar, Satanás también tiene un propósito, y el propósito de Satanás es que nos independicemos nosotros de la voluntad de Dios. Porque nosotros dependemos de Dios. Dice Hechos capítulo 17, verso 28, en Él vivimos y nos movemos y somos, dependemos de Él. Y no solamente dependemos de Dios, dependemos de nuestro prójimo también. La esencia del pecado consiste en que intentemos independizarnos de Dios. Si el diablo consigue que actuemos y pensemos independientemente de la voluntad divina, entonces podrá controlar nuestra voluntad, por supuesto, y nuestra vida. Y creemos que estamos a veces actuando libremente porque estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y creemos que somos libres, lo cual forma parte del engaño de Satanás. Pero en realidad actuamos bajo las órdenes del príncipe de las tinieblas. Nunca olvidemos eso. Cada vez que hacemos algo que no está dentro de la voluntad de Dios, sabemos quién es el que está actuando a través nuestro. Satanás intenta impacientarnos cuando estamos esperando la voluntad de Dios, porque Dios no siempre responde inmediatamente. Yo recuerdo una joven que me hizo una consulta sobre su
posible futuro matrimonio. Era una chica adventista. Y bueno, yo recuerdo que le previne a ella contra el riesgo de casarse con alguien que no pertenecía a su misma fe. Por lo menos eso era lo que la voluntad de Dios era. El joven con cual ella quería casarse no creía en Dios o no tenía la fe religiosa de ella. Así que yo le sugerí a ella algunos textos de la Biblia, ahí 2 Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18, Primera de Corintios, en el capítulo 7, verso 39, en fin, que leyera eso. Pero no se mostró interesada para nada. Al final salió de mi oficina gritando. En realidad yo no digo gritando porque me habló en voz muy alta. Me da igual lo que usted me diga, me da lo mismo lo que la Biblia dice. Yo me voy a casar con él. Y se casó. ¿No es cierto? Y las últimas noticias que tuve de ella es que no pertenece a ninguna iglesia y por supuesto ni sirve al Señor tampoco. Actuó con independencia de la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros actuamos en desobediencia a esa voluntad divina, cada vez manifestamos orgullo y manifestamos independencia de Dios. Puede que no se trate de un asunto tan importante como es un matrimonio, ¿no es cierto? Pueden ser otras cosas, algunas consideraciones triviales que nosotros llamamos triviales. Pero todo lo que sucede en nuestra vida a Dios le interesa. En su palabra nosotros hallamos principios, hallamos preceptos, hallamos órdenes inclusive, que nos guían cuando nosotros tratamos de buscar la voluntad de Dios. Por supuesto, eso no quiere decir que tengamos que volvernos fanáticos, yo no estoy hablando de eso, que tengamos que hasta el punto de dejar de tomar todas las decisiones sobre la base del sentido común y de la dirección del Espíritu. Yo recuerdo muy bien cuando estaba estudiando en el seminario que había un muchacho que creo que estaba por perder la cabeza porque oraba preguntándole al Señor, bueno, ¿y qué voy a comer mañana en el desayuno? ¿Y por qué lado voy a cruzar la calle? ¿Qué libro voy a estudiar? Era una cosa obsesiva, compulsiva, ¿no es cierto? Yo no estoy hablando de eso, porque a medida que nosotros caminamos con el Señor, ¿no es cierto?, aprendemos también a discernir cuál es la voluntad de Dios en materias que no son demasiado importantes como un casamiento, una carrera para la vida. Dios le concedió a David 10 largos meses en los que podía haberse arrepentido y decidir no hacer ese censo. Sin embargo, él decidió mantener su intención firmemente y lo hizo. Ahora, el sutil pecado del orgullo, mis hermanos, se autoalimenta, no sé cómo decirlo, retroalimenta, se alimenta a sí mismo y cada vez se hace más fuerte y más fuerte y más fuerte. Anoche mismo yo estuve en un lugar donde hablamos, me consultaron, porque había una persona que lo único que hace es su voluntad, no escucha la voluntad de nadie, solamente su voluntad. Lo que esa persona quiere hacer, tiene que hacerse, y si no se hace, se enoja terriblemente, ¿no es cierto? Eso es puro orgullo. Ahora, ese es un pecado muy sutil. Hay quienes actúan independientemente de la voluntad de Dios, ignorando totalmente las advertencias bíblicas que están acá en la palabra. Y luego, por supuesto, padecen dolorosas consecuencias, porque toda acción tiene un resultado, ¿no es cierto? Dios en su gracia nos perdona, sí, nos perdona, pero Dios en su justicia nos hace pagar aquí en la vida las consecuencias de nuestro pecado. Ustedes saben lo que es vivir la vida sabiendo que estamos perdonados por Dios, pero al mismo tiempo pagando la consecuencia de nuestros pecados. No es una broma eso, pero así es como opera Dios. No es cuestión de pecar y
pedir perdón, pecar y pedir perdón. No. El Señor nos perdona en su gracia, pero en su justicia tenemos que vivir las consecuencias de nuestro pecado. Y David tuvo que vivirlas, lo tuvo que experimentar. Usted lee esos Salmos 51, el 32, le da ganas de llorar realmente, pero él tuvo que pagar el precio. Murieron 4 personas en su familia, sus hijos. Una de las lecciones más importantes que nosotros debemos aprender como creyentes es que no podemos independizarnos de la voluntad de Dios, la voluntad expresa de Dios. El éxito, la alabanza de los hombres, inclusive a veces la bonanza que Dios nos trae a nosotros, debemos tomarla con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, porque nuestro ego desgraciadamente se infla muy rápido y llegamos a pensar que ya nos podemos arreglar por nosotros mismos, que no necesitamos ni de Dios, ni de la Biblia, ni de Jesucristo, ni de nadie. Y ahí es donde Satanás aprovecha, tiene su base de lanzamiento para destruirnos totalmente. ¿Saben? Hablando del rey Usías, la Biblia dice lo siguiente, quiero leérselo en 2 Crónicas 26, versos 15 y 16. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. No nos sorprende que el apóstol Pablo estuviera agradecido a Dios por ese aguijón que tenía en la carne, ¿no es cierto? Porque él decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso tengamos cuidado cuando pensemos que ya hemos alcanzado, que ya hemos llegado. Ojo, cuidado cuando pensemos que somos muy importantes, que Dios se las puede arreglar sin nosotros y nosotros no podemos arreglar sin Él. Cuidado, mucho cuidado. Ahora, frente a estos ataques de Satanás, ¿cuál es nuestra defensa? Nuestra defensa es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿no es cierto? El orgullo es un arma tan poderosa y Satanás es un enemigo tan fuerte que solo un poder superior a nosotros nos podrá conceder la victoria. Y ese poder proviene del Espíritu Santo de Dios. No es nuestro, es sobrenatural. Fíjense, lo voy a leer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocuparse en la salvación. Aquí no habla de ocuparse para salvarse. La salvación es un regalo precioso de Dios. Ocuparnos en nuestra propia salvación en realidad significa contemplar la carrera que es la vida cristiana, alcanzar en carácter y en conducta lo que Dios ha planeado para nuestra vida. El término griego que se emplea allí es seguir adelante hacia la meta, llevar hasta la conclusión final. Es una preciosa definición. Según Efesios capítulo 2, versos 8 al 10, en la vida cristiana hay 3 obras. 3 obras, bien claras, por así decir. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que la primera obra que menciona Pablo es la salvación. La obra que Dios hace por nosotros, en la cual nosotros no tenemos nada para hacer, solamente aceptarla. Jesucristo completó esa obra en la cruz. Todas las demás cosas que Dios hace y que vaya a hacer en nuestra vida se fundamentan en esta obra acabada por Cristo
acabada en la cruz, pero no acabada, porque todavía Él sigue ministrando por nosotros en el santuario celestial. La segunda obra es la santificación, la obra que Dios hace en nosotros. La salvación es solo el principio